Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque honestamente el tema que les traigo hoy me toca muy de cerca, me llega al corazón. Ya saben que aquí en el canal siempre hablamos de actualidad, de noticias de celebridades, de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, pero hoy, en particular, vamos a profundizar en algo que va más allá del brillo y el glamour. Vamos a hablar de un tema que es mucho más profundo, un tema que involucra apoyo, amor, empatía y sobre todo, humanidad. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y su incondicional apoyo a Hande Erçel, un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales, en los medios de comunicación, y por supuesto en el corazón de muchos fans. Vamos a sumergirnos en la historia de estos dos talentosos actores, en la relación que tienen, y sobre todo en cómo Kerem ha estado ahí, como un verdadero caballero para Hande en un momento que por lo que sabemos, ha sido muy difícil para ella, un momento que seguramente ha puesto a prueba su fortaleza y su espíritu. Pero antes de empezar a contarte todos los detalles y a analizar la situación, quiero aprovechar este momento para pedirte algo que para mí es súper importante. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos contenido nuevo y no te pierdas nada. Y por supuesto, si te gusta el vídeo, si te parece interesante y crees que vale la pena, déjame un like, un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y me da muchísima motivación. Ahora sí, empecemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quiénes son y por qué sus nombres resuenan con tanta fuerza? Bueno, para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo, o para quienes apenas están descubriendo el fascinante mundo de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más populares, más queridos y más reconocidos del momento. Su fama trasciende fronteras y sus nombres son sinónimo de talento, carisma y éxito. Han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, y su trabajo ha sido celebrado en numerosos países. Han trabajado juntos en la exitosa serie Love is in the Air, conocida también como Sen Kalkapm en su idioma original, el turco. Esta serie, como recordarán, fue un éxito rotundo, un fenómeno que se extendió por todo el mundo, especialmente aquí en Latinoamérica y en España. La química que existía entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, y los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que interpretaban, Eda Yildiz y Serkan Bolat. La conexión entre estos personajes, la forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, todo ello conquistó al público, y la serie se convirtió en un referente del género romántico. Pero como suele suceder, la historia de Kerem y Hande es mucho más interesante y compleja que la simple ficción que veíamos en la pantalla. Durante el rodaje de la serie, y después de que ésta culminara, los rumores sobre una posible relación amorosa entre los dos actores se dispararon. Las especulaciones eran constantes, los fans analizaban cada foto, cada publicación, cada gesto. Finalmente las fotos y los momentos que compartían juntos, los paseos, las cenas románticas, las miradas cómplices, hablaron por sí solos. Se confirmó lo que muchos ya sospechaban, Kerem y Hande estaban saliendo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento, una pareja que generaba entusiasmo y alegría en sus seguidores. Sus fans estaban felices de verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, y la conexión que compartían parecía trascender la ficción. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida, saliendo de la pantalla para vivir su propia historia de amor. Y aunque su relación, como muchas otras, llegó a su fin, la cualidad más destacable es el respeto y el cariño que se profesan, al menos públicamente, parece seguir intacto, a pesar de las circunstancias. Y es precisamente ese respeto, ese cariño, esa admiración mutua, lo que ha salido a relucir en este momento tan difícil para Hande, y que ha hecho que muchos de sus fans y seguidores sientan una mayor admiración por Kerem. Hande Erçel, como muchos de ustedes saben, ha atravesado momentos complicados en su vida personal. La vida a veces nos pone a prueba, y Hande ha tenido que lidiar con la pérdida de seres queridos, con el dolor de decir adiós a personas importantes en su vida. En particular, la pérdida de su madre fue un golpe muy duro, una herida que estoy segura, sigue abierta y presente en su corazón. Recientemente ha habido noticias sobre la salud de su hermana, Gamze, y parece ser que la situación no es la más favorable. La salud de un ser querido es siempre motivo
de preocupación y esta situación obviamente ha generado mucha preocupación y tristeza en Ande y la ha afectado profundamente a nivel emocional. Es una situación que nos recuerda lo frágiles que somos y la importancia de cuidar a quienes amamos. Es aquí, en este contexto, en este momento de vulnerabilidad, donde entra en juego Kerem Bürsin. Desde que se supo la noticia sobre la salud de Gamze, Kerem ha estado presente, de una u otra forma, mostrando su apoyo a Ande. Es importante señalar que no ha sido un apoyo mediático, de esos que vemos en las redes sociales para quedar bien, para obtener likes o para alimentar el ego. No ha sido un apoyo más sutil, más personal, más discreto, pero no por ello menos importante ni menos valioso. Las redes sociales, como siempre, se han llenado de mensajes de apoyo, de ánimo y de solidaridad hacia Ande y Kerem, aunque no ha publicado directamente nada explícito ni llamativo, ha dado señales claras de que está ahí, de que está presente, de que está preocupado y de que ofrece su apoyo. Es algo que, en mi opinión, habla muy bien de él. La gente ha notado, por ejemplo, que ha estado comentando publicaciones de amigos en común, que ha dado likes a mensajes de apoyo, y que, en general, ha estado atento a la situación. Son detalles pequeños, gestos aparentemente insignificantes, pero que en realidad demuestran que está preocupado, que se preocupa por el bienestar de Ande, y que está mostrando su apoyo de una manera discreta pero efectiva y muy respetuosa. ¿Pero por qué este apoyo es tan importante? ¿Por qué este gesto, aunque sea sutil, es tan valioso y significativo? Bueno, en primer lugar, porque demuestra que la relación entre Kerem y Ande va mucho más allá de un romance pasajero o de una simple aventura. Demuestra que existe un cariño genuino, un respeto mutuo y una amistad que perdura a pesar de las circunstancias, a pesar de las rupturas y de las distancias. Es algo que sinceramente me parece muy bonito, algo que nos recuerda que en la vida, las relaciones auténticas, las conexiones significativas, son las que realmente importan y las que trascienden el tiempo. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, el amor, la amistad, son pilares fundamentales en nuestra existencia. En segundo lugar, porque en momentos de dificultad, en momentos de dolor, de incertidumbre, es muy importante tener a alguien que te apoye, que te escuche, que te ofrezca su hombro para llorar, que te brinde consuelo y aliento. Y parece ser que Kerem ha estado ahí para Ande, ofreciéndole ese apoyo que tanto necesita, esa mano amiga que puede marcar la diferencia. En momentos así, la compañía, el saber que no estás solo, que tienes a alguien que se preocupa por ti y que está dispuesto a acompañarte en el camino, puede ser un gran alivio, un consuelo invaluable. Es un bálsamo para el alma, una inyección de esperanza en medio de la tormenta. Además, este apoyo es importante porque envía un mensaje muy claro y poderoso, que el ser humano está por encima de cualquier conflicto, de cualquier diferencia, de cualquier malentendido. Que al final del día lo que realmente importa es el bienestar de la persona, su felicidad, su salud, y que la solidaridad, la empatía, la compasión y el apoyo mutuo son valores fundamentales en nuestra sociedad. En un mundo en el que a veces parece que solo importan el éxito, la fama, el dinero y el reconocimiento, gestos como el de Kerem nos recuerdan la importancia de ser humanos, de ser empáticos, de ser compasivos, de ser solidarios y de estar ahí para los demás, especialmente cuando más lo necesitan. Nos recuerda que al final del día, lo que nos define como seres humanos es nuestra capacidad de amar, de compadecernos y de ayudar a los demás. Y no es solo que Kerem esté ahí para Ande. Los fans, esa gran comunidad que siempre ha apoyado a ambos actores, también han reaccionado con mucho cariño, con mucha empatía y con un apoyo incondicional hacia los dos. En las redes sociales podemos leer mensajes de admiración hacia Kerem por su actitud, mensajes de ánimo y fuerza para Ande y mensajes de esperanza y buenos deseos para la pronta recuperación de Gamze. Es una muestra más de que la gente, al final, valora más la humanidad, la empatía y la solidaridad que cualquier otra cosa. Es un reflejo de la bondad que reside en el corazón humano, y de la capacidad que tenemos de conectar con los demás a través del sufrimiento y la alegría. La forma en que Kerem Bürsin ha manejado esta situación, su postura, su actitud, es realmente digna de admiración. Podría haber optado por la indiferencia, por el silencio, por el distanciamiento, o por cualquier otra cosa que le resultara más cómoda. Pero ha elegido la empatía, la discreción, el respeto y el apoyo. Y eso dice mucho de su personalidad, de sus valores y de su forma de ser. Es un hombre que aparentemente valora las relaciones humanas, que es consciente de la importancia de la amistad y el cariño, y que está dispuesto a apoyar a quienes lo necesitan, sin importar las circunstancias, sin importar si están juntos sentimentalmente o no.
Es un ejemplo de cómo la madurez emocional y el respeto pueden prevalecer por encima de cualquier diferencia. Es importante destacar que aunque no tenemos acceso a su vida privada, y no podemos saber exactamente qué tipo de apoyo le está dando Kerem a Hande, los indicios que tenemos son suficientes para valorar su actitud, para reconocer su gesto y para admirar su forma de ser. El hecho de que no busque protagonismo, que no busque publicidad, que no intente sacar provecho de la situación, sino que se preocupe genuinamente por el bienestar de Hande, es algo que lo engrandece, que lo hace merecedor de nuestro respeto y nuestra admiración. Es un hombre que comprende la importancia de la privacidad, y que sabe que en momentos así, la discreción es clave. En este tipo de situaciones, el apoyo incondicional es fundamental. Necesitamos personas que nos brinden su mano, que nos escuchen, que nos acompañen en el camino, que nos ofrezcan consuelo y aliento. La soledad puede ser muy dura, muy dolorosa en momentos difíciles, y contar con alguien que te entiende, que te apoya y que te tiende una mano es un gran alivio, un consuelo invaluable. La compañía, la empatía y el saber que no estás solo pueden marcar la diferencia entre el abismo y la esperanza. Y volviendo a la serie Love is in the Air, vemos reflejada una pequeña parte de esta realidad. La historia de amor entre Eda y Serkan, en la que ambos se apoyan en los momentos más complicados, en los momentos de adversidad, en los momentos en que la vida los pone a prueba. Vemos cómo se complementan, cómo se cuidan, cómo se protegen, cómo se dan fuerza mutuamente. Como en la vida real, las buenas relaciones, las relaciones auténticas, tienen un valor incalculable, y el apoyo mutuo es esencial para superar cualquier obstáculo, para afrontar cualquier desafío. Es un buen momento para recordar que, más allá de la fama, el dinero, el éxito profesional y los logros materiales, lo que realmente importa son las relaciones humanas, la familia, los amigos, el amor y el apoyo mutuo. Es importante rodearnos de personas que nos quieran, que nos valoren, que nos apoyen y que estén ahí para nosotros en los momentos difíciles, en los momentos en que la vida nos pone a prueba. Son ellos los que nos dan la fuerza, la motivación y el aliento para seguir adelante. En el caso de Hande es alentador saber que cuenta con el apoyo incondicional de Kerem, de su familia, de sus amigos y de sus fans. Y esperamos de todo corazón, que este apoyo le sirva para superar este difícil momento, para encontrar la fuerza necesaria para afrontar la situación y para salir fortalecida de esta experiencia. Le deseamos lo mejor y le enviamos todo nuestro cariño y nuestra energía positiva. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad, el respeto y el apoyo mutuo. Es un tema que nos toca a todos, que nos concierne a todos, y que nos recuerda la importancia de ser humanos, de cuidar a quienes nos rodean, de ser empáticos y de tender una mano a quien lo necesita. Nos recuerda que al final del día somos seres sociales, y que necesitamos el amor, el apoyo y la compañía de los demás para sentirnos completos y felices. Así que en resumen, en este vídeo hemos hablado de Kerem Bürsin y su incondicional apoyo a Hande Erçel en este difícil momento que atraviesa. Hemos visto cómo a pesar de no estar juntos sentimentalmente el cariño, el respeto y la amistad perduran. Hemos analizado la importancia de este apoyo, y cómo demuestra la validez de las relaciones humanas y la importancia de la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo. Hemos visto también cómo los fans han reaccionado con cariño y apoyo hacia ambos actores, y cómo esto demuestra que al final del día, lo que importa es el bienestar de la persona, la salud, la felicidad y la conexión humana. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo, por llegar hasta aquí, por escuchar mis reflexiones y por compartir sus opiniones. Espero que les haya gustado, que les haya dejado algo positivo, y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía, la solidaridad y el apoyo mutuo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la actitud de Kerem? ¿Creen que es importante mostrar apoyo en estos momentos, aunque sea de manera discreta? ¿Qué otros gestos de apoyo han notado? Me encantaría leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y entablar un diálogo con ustedes. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Y ahora para finalizar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante y si creen que vale la pena. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que juntos podamos reflexionar sobre este tema tan importante. Escríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando contenido y para llegar a más personas. Y no se pierdan los próximos vídeos, porque siempre tenemos temas interesantes para ustedes.
Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima.